El problema de los seres humanos con Dios es que queremos un Dios como adomesticado, que esté como a la expectativa solamente de nuestras necesidades, pero no queremos un Dios que nos guíe, que nos oriente y sobre todo un Dios que el propósito central es llevarnos al reino de los cielos. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, yo había empezado un tema en estos días acerca de cómo estaba nuestra fe. Y decía que varios teólogos a veces hablan de varias clases de fe. No, la fe no tiene varias clases, es una sola fe. Lo que pasa es que la fe sí pasa por algunas etapas, o nuestra fe más bien pasa por algunas etapas, y todo depende de mis convicciones y de todo depende cómo yo maneje mis emociones. Hay gente que no trabaja en manejar sus convicciones, sino que simplemente se deja orientar por sus emociones. Y a veces usted le daría usted le confiaría su vida montándose en un vehículo a una persona que está ebria, está drogada, o de repente a un esquizofrénico que en el momento no se ha tomado la droga y que está pasando por un mal momento, usted se montaría a que esa persona fuera al volante. Y lo más probable es que no lo haría. Entonces, ¿por qué? Porque no está sobrio. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros debemos tener una sobriedad y eso es sinónimo de tener los pies sobre la tierra. Entonces, a veces no trabajamos en eso y nos dejamos guiar es mucho por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestras pasiones. Entonces, hay gente que dice, es que me sacó la ira. No te sacaron la ira, tú tienes la ira ahí, simplemente no sabes cómo manejar eso. Es que a mí me tienes traumatizada o traumatizado, esto no, uno le da permiso hasta dónde puede entrar una persona o hasta dónde pueden entrar las cosas. Y eso es lo lindo del Evangelio. El Evangelio te muestra cómo vivir la vida cristiana, cómo sobrellevar la vida cristiana. Nuestra fe puede pasar por varias etapas y de hecho debemos entender primero que todo qué es la fe, porque a veces la fe se confunde con una emoción, con una fuerza mental positiva y más que los orientales pues nos han traído ese positivismo mental, esas cosas que nos motivan, que tú tienes que levantarte en la mañana con el pie derecho, unas frases muy motivacionales y no es que sean pecaminosas y diabólicas, pero sí nos pueden estar desorientando dónde es que realmente debemos tener puesta nuestra mirada. Y nuestra mirada pues debe estar ahí en Jesús, el autor y consumador de la fe. El mismo Señor en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero si tú te regresas unos textos anteriores, dice que corramos con paciencia, primero dice que nos despojemos de todo peso de pecado y que corramos con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero también nos habla que esa carrera se corre o que tenemos cerca de nosotros un grande número de testigos, una nube de testigos, y como la conclusión de que pongamos los ojos en Jesús está en el capítulo 12 de Hebreos, esos testigos son los que están en el capítulo 11 de Hebreos. Gente que tenía la promesa del Mesías, pero que el Mesías no lo alcanzaron a ver, pero con base a esa promesa y viendo lo que venía en el porvenir, entonces ellos sufrieron maltratos, vituperios, algunos fueron aserrados, dice la Biblia, algunos pasaron por algunas dificultades y estaban esperando el Mesías. Nosotros podemos decir en esta mañana que tenemos al Mesías, lo hemos conocido el Evangelio de la gracia de Dios, nos hemos arrepentido, hemos llegado a los pies de Cristo en arrepentimiento, en fe, lo conocemos, su palabra nos dice quién es Él, cómo debemos confiar. Entonces,
no es que hayan varios tipos de fe, sino que nuestra fe puede estar pasando por varios momentos en la vida. Y entonces hablábamos de una fe que de pronto una fe faltante, cuando el Señor le decía a Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. Y eso es una promesa que sigue vigente para la iglesia. Si tú lees Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, el Señor dice que ha orado para los que reciben la palabra. O sea, de antemano el Señor, no es que Él sea la tercera persona de la Trinidad, como dicen algunos, sino que sencillamente Él en su papel de Mesías, de sacerdote, cuando estaba orando por todos nosotros que íbamos a recibir la palabra con fe, Él oró y lo mismo le sucedió aquí a Pedro. Le dijo, Pedro, vea, el diablo me ha pedido permiso para pegarle una sacudida, una zarandeada. Y a veces nosotros pues muy confiados, pero yo tengo el Señor, y es cierto que tenemos el Señor, pero el Señor le dice a Pedro, vea, yo voy a permitirlo, en otras palabras, yo voy a permitirlo, pero yo de antemano he orado como sacerdote, como intercesor. La Biblia dice que solamente hay un Dios y solamente un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. El apóstol Juan dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, no es que hayan tres personas, sino que sencillamente él en su papel de Mesías también estaba haciendo el papel de sacerdote. Por eso allá en la cruz del Calvario, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y realmente lo que estaba sucediendo era una réplica de lo que el sacerdote hacía en el Antiguo Testamento en el día de la expiación, cuando mataba al cordero, recogía la sangre, le amarraban una cuerda a los pies, se vestía con esas vestiduras lindas de lino fino, lo llenaban de campanitas, él entraba ante el lugar santísimo, allá en el propiciatorio, regaba la sangre 7 veces y entonces oraba por los pecados del pueblo, y cuando el Señor se apoderaba de ese lugar, entonces él bajaba como en una nube y le daba la palabra y le daba la aceptación de esa sangre, y entonces el sacerdote gritaba que había una voz de júbilo, y de ahí es donde sale la canción esa, la voz de júbilo, y la gente se regocijaba porque Dios por un año más le había perdonado sus pecados. Entonces fíjese que es una réplica de lo que estaba sucediendo ahí. Está el sacerdote, en este caso el Señor, el mismo Señor Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba el propiciatorio, que está representado por el oro y la madera, que en este caso el oro representa a Dios, la madera representa a la humanidad, y ahí estaba Cristo, todo hombre 100%, pero todo Dios 100%. Entonces podemos decir en esta mañana que todo hombre, todo Dios, todo hombre, todo Dios, y nos alegra muchísimo esa parte, porque la verdad es que él estaba ahí representándonos a nosotros. Pero el Señor le dice a Pedro, tu fe no va a faltar, yo he orado para que tu fe no falte. Y esa fe faltante que a veces pasa por ese proceso es cuando no queremos admitir en ocasiones que somos cristianos, queremos protegernos delante de nuestros amigos, y le decimos a nuestros amigos, yo no soy cristiano, y realmente eso fue lo que sucedió con Pedro. Y quizás puedas estar pasando por un momento donde te avergüenzas del Señor. El Señor te produce vergüenza, el Evangelio te produce vergüenza, la iglesia te produce vergüenza. Pero te quiero asegurar en esta mañana que el Señor dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Por eso tenemos que saber cuál es el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe no somos nosotros mismos, no es la fe en sí misma. El objeto de nuestra fe es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está puesto toda nuestra fe, nuestra mirada, nuestra creencia, nuestra prudencia. Ahí está puesta toda nuestra confianza. Pero ojalá en esta mañana no te haya faltado, no tengas esa fe faltante y te estés avergonzando allá en el trabajo, en la universidad, en el colegio,
bueno, con tus amigos te estés avergonzando del Señor. Esa fe faltante tiene que ver como cuando Pedro estaba ya, la tentación no, el Señor estaba siendo llevado a la picota pública y se le acerca una mujer y le dice, tú eres de los mismos. Entonces Pedro le dice, yo no lo conozco, no me moleste, en otras palabras, yo no soy de ellos, pero la mujer dice, no, es que te reconozco, tienes una cantidad de rasgos similares a él, incluso estás comiendo como él comía, o sea, has vivido una intimidad con él que eres igual a él, eres como él. Y entonces, sin embargo, por estar pasando por ese momento de esa fe que le faltó para poder sacar adelante su confianza en el Señor, en el dueño, en el objeto realmente de su fe. Entonces es ahí donde él tiene eso. Pero el Señor dijo, no te preocupes, Pedro, a pesar de que me vas a faltar, a pesar de que me vas a eso, yo he orado para que tu fe no vaya a menguar, esa fe faltante, no vaya a faltar. Y también tu fe puede pasar por la frustración. Esa frustración de repente de que tienes tu confianza en Dios, sabes quién es el Mesías, pero quizás viene la duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y ahora en estos momentos que hay tantas cosas por las redes acerca de esta nueva teología, aunque no es nueva, se está retomando de por allá del año de 1920, después de la Primera Guerra Mundial, donde la gente se avergonzó en las universidades que estaban siendo atacados los hijos de los creyentes, se avergonzó en los colegios. Entonces surgió una teología que se llama la teología liberal, donde ven la Biblia de manera académica, de manera racional, explican todos los milagros que suceden en la Biblia. Entonces viene una frustración cuando a veces nos siembran la duda y a pesar de que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, hemos visto la promesa del Espíritu Santo cuando nos bautizó con Él, hablando en lenguas, hemos visto milagros, hemos visto cómo Dios ha hecho crecer esta amada iglesia. Decía nuestro hermano Jairo, yo también salí en la época donde no habían ayudas. En otras palabras, a mí me posesionaron en una calle, aquí con un atril, unos parlanticos en la calle. No había donde predicar, me posicionaron ahí. Entonces, ahora, ¿no? Ahora hay nivelación, ahora hay seguridad social, ¿no? En esa época no había nada y sin embargo había confianza en Dios, eso era. Pero puede ser que la duda se apodere y entonces tu fe se ve frustrada. Por eso Juan, tomábamos el ejemplo de Juan en la cárcel, bueno, este es el Mesías, yo prediqué que este es el Mesías, que iba a venir, que iba a restaurar el reino, y yo ¿por qué sigo preso? Yo ¿por qué sigo aquí en la cárcel? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Sí, realmente no pasó nada. Lo que pasa es que Juan no había entendido que el establecimiento del reino de Dios se divide en dos partes, según lo que dice la parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo. Entonces, una parte es con el Mesías que está gobernando realmente. Él es nuestro Señor, él tiene un señorío y nosotros ya pertenecemos a este reino, pero la segunda parte de este reino es cuando Él viene y establece el reino aquí en la tierra y que nosotros estamos esperando ese reino milenial después de que el Señor haya levantado la iglesia y la haya traído de nuevo aquí. Entonces, eso fue lo que le sucedió a Juan y de pronto nosotros también nos vemos frustrados. Señor, pero yo diezmo y por qué mi economía, Señor, yo he orado, por qué mi familia, yo he hecho todos los pasos necesarios y por qué estos problemas, estas dificultades. Entonces de pronto te sientes frustrado. Pero no se preocupe, el Señor ya oró para que tu fe no vaya a menguar.
Juan Bautista no entendió en ese momento y no sé por qué momento estés pasando, si de pronto te está faltando tu fe, entonces estés negando al Señor allá en el trabajo, o simplemente sí crees en las promesas de Dios, pero no se ven que se estén cumpliendo en su vida personal, entonces estás frustrado por eso. Pero qué bueno que en esta mañana el Señor sigue haciendo milagros, el Señor sigue salvando vidas y quizás el Señor en ese momento le dijo a Juan, sé que estás en la cárcel, pero yo sigo siendo Dios. O sea, no tienes por qué frustrarte, Juan, porque yo estoy aquí, yo sigo siendo Dios. No importa si te echan del trabajo, el Señor sigue siendo Dios, no importa si la economía se pone difícil, Él sigue siendo Dios. Que existan problemas, de todos modos el Señor sigue siendo Dios. Y ahí es donde nosotros a veces nos frustramos y sentimos que Dios no está con nosotros. En otras ocasiones nuestra fe se vuelve como frágil. Eh, una fe frágil, creemos que Dios está dormido, quizás pensamos, no, es que Dios a mí me la tiene al rojo vivo. Él, entonces nuestra fe se vuelve muy frágil. Entonces, acuérdese aquel hecho de que el Señor le dice a los apóstoles, pasemos al otro lado. Y es una cosa complicada aquí porque antes de montarse en la barca, fíjese cómo es el Señor, ¿no? El Señor quiere a veces probar la fe que tú y yo tenemos. Viene de hacer una cantidad de milagros, sanar la hija de Jairo, leproso, la suegra de Pedro, y viene sanando y entonces le dice, pasemos al otro lado. O sea, les voy a probar voy a probar a qué clase de fe tienen ustedes. Claro, en esos milagros ellos estaban grandes, estaban crecidos. Bueno, una cantidad, este es el Dios que tenemos, el duro, como decimos por aquí a veces en Colombia, Él es el que está ahí, el fuerte, pero entonces el Señor dice, venga, pasemos al otro lado. Incluso el Señor no le entendieron esa promesa, porque era una promesa, pasemos al otro lado, voy a predicar el Evangelio al otro lado del mar de Galilea, que atravesarlos era más o menos 11 kilómetros, era bastantico. Ese más o menos es lo que se demoraba, pero de repente por las montañas, las brisas lo que hacen es que generan unas tormentas, y usted se imagina en medio de esa tormenta los apóstoles ahí, en medio de esa lucha, con el Señor ahí, pero se les había olvidado en ese momento lo que el Señor quería probar, a ver cómo está tu fe, qué tan frágil está tu fe. Y demostraron que su fe era muy frágil. Y lo mismo puede pasarnos a nosotros a veces cuando estamos pasando por la tormenta. Nuestra fe a veces se vuelve frágil y no nos damos cuenta de que el Salvador está ahí al ladito de nosotros. Y pensamos que está dormidito, que está tranquilo, y aunque Él en su humanidad estaba descansando porque en ese momento estaba, ¿verdad?, agotado, pensamos que Dios está dormido y que Él no, que nos va a dejar morir y que Él no está dentro de la misma barca, y no se le olvide que en la barca que nosotros vamos es la barca del Evangelio. Una fe frágil es cuando tenemos al Cristo al lado y sabiendo aún eso de que lo tenemos ahí al ladito, alguien pasa, me empuja, me empieza a decir cosas, vamos a perecer, entonces creemos que el Señor está dormido. No, el Señor conmigo parece que me la tiene al rojo vivo, pero no se nos olvide que Él sigue siendo Dios y que Él está dentro de tu barca. Ahí está. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está nuestra fe? Frágil, ¿será esa fe que aguanta o no aguanta la tempestad? Y que aún sabiendo que el Señor está de nuestro lado, ¿será que empezamos a dudar? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está? Qué bueno que en esta mañana podamos decirle al Señor que nos ayude. Lo otro que puede pasar es que nuestra fe fracase, como le pasó a Demas. Demas mostró de que aparentemente era un buen cristiano cuando empezó, iba con Pablo, fue apedreado, fue metido a la cárcel, fue golpeado, dejados como medio muertos, y Demas
estaba ahí con Pablo, estaba ahí, pero un día se cansó y su fe fracasó y se devolvió nuevamente al mundo que tenía antes. Y quizás Demas dijo, no, esto no me gusta, muchos problemas, muchas dificultades, en el mundo me iba mejor, en el mundo tenía dinero, tenía negocios, nunca me enfermaba, siempre me incrementaban el salario, ahora esto de cristiano y pasar por todos estos sufrimientos, y ahí es donde la fe de Demas fracasó completamente. Dijo el apóstol Pablo, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y esta es una fe o una muestra de que la fe puede fracasar también. Y cuando ya no hemos crecido en la vida espiritual, no hemos crecido en nuestra vida, en nuestra madurez espiritual, nuestra fe en cualquier momento puede fracasar. Años, incluso el hermano Jairo en algunos devocionales ha hablado de pastores que han salido del ministerio y también han perdido hasta su salvación, se han regresado al mundo y ahí es donde la fe fracasa. Yo me acuerdo de un testimonio de un hermano que me decía que él era pastor, su esposa lo dejó en esa época, muchos años atrás. Todo el mundo creía, no, ya el hermano perdió aquí, el hermano se regresa, no. Incluso no se fue donde estaba, en el último lugar donde estaba, sino que permaneció ahí, siguió trabajando en esa ciudad, siguió sirviendo al Señor, bueno, y siendo diácono de la iglesia y tenía un negocio ya que estaba empezando a prosperar, se le presentó otra dificultad, lo mandaron a la cárcel, pero en la cárcel él pudo demostrar su inocencia y salió bien. Entonces todo el mundo dijo, no, aquí ahora sí el hermano se echó para atrás, aquí ya no va a volver a la iglesia, ya definitivamente con esta prueba ya él no vuelve. Y sin embargo, él volvió, seguía sirviendo y hasta el día que Dios pues lo llamó, ya servía al Señor y no había problema. Entonces, yo te pregunto, de pronto estás pasando por un momento difícil, pero que ojalá no imitemos este tipo de fe de la de Demas, que cuando todo iba bien, él creía que, qué lindo Dios, pero también soportó algunas pruebas y después declinó y empezó a decir, esto ya no es lo mío, ya aquí no me quedo, esta religión no es la mía. Y ahora me he dado cuenta que se han levantado muchas doctrinas, aún han surgido dentro de la misma iglesia algunos con algún tipo de doctrinas, de pensamiento, y la gente corre detrás de ellos y al poco tiempo uno los ve que están más perdidos que cuando se entregaron al Señor. Entonces yo le pregunto en esta mañana, vea, hermano querido, mis amigos, mis hermanos, la religión no salva a nadie, aquí el único que salva se llama Jesucristo. Y por eso el apóstol o el escritor a los hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alguien me preguntaba en estos días que por qué en el libro de los hebreos había una frase que decía que ya qué esperanza tiene si se apartó del Señor. Y entonces nosotros, o sea, de pronto tuvimos, nuestra fe tuvo algún percance en este transcurso del tiempo, ya no tenemos posibilidad de reconciliarnos con el Señor. Le dije, no, lo que ocurre es que esta carta fue escrita para un pueblo que nació en el judaísmo, las promesas de Abraham, todo lo que está en lo que dice Romanos capítulo 9, los 5 primeros textos, 5 primeros versículos del capítulo 9, promesas, el culto, todo eso que Dios le dio al pueblo de Israel. El Mesías, eran de los que estaban esperando el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Llegó el Mesías, creyeron en el Mesías, se bautizaron en el nombre del Mesías porque esa era la promesa. Nacieron en la ley, nacieron en el judaísmo, nacieron como hijos de Dios prácticamente, con todas las promesas por lo que Dios había hecho con ellos. Esperaban el Mesías llega, creen en el Mesías, se bautizan en el Mesías, empiezan a caminar con el Mesías, pero cuando viene la persecución de los romanos,
como ellos no se metían con los judíos, cuando vino la persecución del Imperio Romano hacia el cristianismo, ellos se regresaron nuevamente al judaísmo a practicar su antigua religión del judaísmo, y ahí es donde ¿qué esperanza queda? Tenían el conocimiento de Dios, vivían en Dios. El cristiano que a veces se aparta, él tiene una ventaja, que es que él no reniega de Dios ni de la salvación que Dios le dio, porque en el fondo él reconoce que ha pecado y se ha apartado de Dios y que necesita volverse a reconciliar con Dios. Y tiene esa esperanza ahí, y ojalá pues no se deje agarrar el tarde, como decimos popularmente, sino que ojalá se acerque. Bueno, pero hay otro tipo de fe, que a esa es la que quiero concentrarme un poquito en esta mañana. ¿Será que tu fe es como la de Abraham? ¿Cómo es la fe de Abraham? ¿Una fe fuerte, fortalecida? Sí, así es. Por eso Abraham se toma como el modelo de la fe. Claro, una fe terrenal, porque de la misma forma Abraham, dice la Biblia, que le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Esa frase implica de que Abraham creyó que el Mesías iba a venir y que en la cruz del Calvario le iba a perdonar sus pecados. Y él creía en esa promesa, y por eso su fe, esa palabra que dice, esa frase que dice, y su fe le fue contada por justicia. Entonces él creyó que le podía perdonar sus pecados. Pero mucho más allá, él creyó que el Mesías iba a resucitar, y ahí es donde le pone el sello a la fe en cuanto a creer en el Mesías, porque acuérdese, mi hermano querido, que la salvación no sería posible sin la vida, sin la muerte y sin la resurrección. Esa es la palabra de la cruz que habla Pablo. La vida, porque el Señor vivió la vida que yo no podía vivir porque la ley era demasiado exigente. Una vida que yo no podía vivir. Y entonces, para nada la ley. Si yo incumplía, hay 14 promesas según lo que dice Deuteronomio 28, para el que guarda toda la ley, toda al pie de la letra, 14 promesas de bendición para que él guarda la ley al pie de la letra. Pero si llega a fallar en un solo de esos mandamientos, se acarrea 54 maldiciones. Entonces usted se imaginará que las cosas no son como la pintan. Entonces Abraham creyó en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Entonces, la vida, porque no somos capaces de vivir la vida que el Señor exige. La ley es un modelo de cómo es realmente la vida que Dios exige, pero no éramos capaces porque no teníamos herramientas para vivir esa vida, y solo el poder del Espíritu Santo nos da esa cualidad para nosotros vivir para Dios. Pero también la muerte, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces toda mi pecado, todos mis problemas de pecado recayeron en él, en el Cordero. Entonces ya por eso Dios, siendo bueno, justo y santo, me perdona los pecados y sigue siendo bueno, justo y santo. ¿Por qué? Porque todos mis pecados cayeron sobre el Cordero y él murió. Toda la condenación que me tocaba a mí la vivió el Cordero de Dios, en este caso el Mesías. Pero eso no hubiese sido posible de que mis pecados quedaran perdonados y que hubiese una muestra de que realmente lo pasó eso. Entonces, por eso en Romanos 4:25 la Biblia dice que el sello de nuestra justificación es la resurrección de Cristo. Sin resurrección no hay salvación, sin resurrección no hay perdón de pecados. Y esa fe, que es la que apunta a Abraham, dice, y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Esa es la fe a imitar. Pero más allá de eso, qué bueno que Abraham tuvo una fe fortalecida, y que ojalá nuestra fe esté fortalecida, aun cuando a veces creemos que Dios no pueda obrar. Mire lo que dice Romanos 4, versículo 13 en adelante. Por
por, porque no por la ley porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería un heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta nuestra fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no existiera la ley, no sabríamos dónde fallamos o cómo fallamos o dónde nos estamos equivocando. Debe existir la ley. Y cuando la ley me acusa a mí y me condena de paso, ahí es cuando yo me refugio en la gracia de Cristo. El versículo 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, fíjese que Abraham ya creía en la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo creyó? Porque pues la cuchita, como decimos por aquí en Colombia, ya tenía casi 100 años. Vientre muerto, se había ido la costumbre de las mujeres, o sea, ya estaba en la época de la menopausia. Imagínense usted a Sara yendo ya en la clínica, a la parte de ginecología, de obstetricia, y diciendo, pues yendo allá al examen y de repente que cuando la llamen y ella se presenta, entonces le digan, bueno, aquí está su nieta, es su nieta la que va a dar a luz. Y no, es ella la que está embarazada, 100 años, pero está embarazada. El vientre está muerto. Por eso Isaac se llama hijo de la risa, porque cuando el Señor le dijo, estás embarazada, ella soltó la carcada, yo 100 años, un vientre muerto. Ya el anciano, pues, aunque todavía funcionaba, pues, pero imagínese, con andropausia también. Sin embargo, él creyó que el Señor, que es el Señor de vivos y muertos, iba a resucitar ese vientre, iba a darle vida, y en esa vida pues iba a venir a través de Isaac, iba a venir el descendiente, que era el hijo de Isaí, que iba a ser el Mesías por derecho propio. Entonces, ahí ya Abraham estaba creyendo en la resurrección, creía en Dios, creyó en sus promesas, que es muy diferente. Nosotros ya le vimos muy distinto, ya somos salvos y debemos creer en Dios y creer en sus promesas, creer que Él me salvó, ya te salvé, tú eres mi hijo. Pero Abraham creyó en las promesas de Dios. Y dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se había dicho, así será de tu descendencia. ¿Y qué quiere decir esa frase? En esperanza contra esperanza, que él creyó donde no había nada que creer. En otras palabras, no había Biblia, no había templo, no había predicador, simplemente él le creyó a Dios. Incluso el Señor le dijo, salga ya de medio de esa gente, voy a ponerlo, y lo que se cree es que Abraham recorrió más o menos 3,000 kilómetros para arriba, para abajo, por donde Dios le decía, y Abraham le creyó a Dios y dejó su tierra. Tuvo fallas como todos los seres humanos, porque una de las cosas que le dijo el Señor es salga de tu tierra y de tu parentela. O sea, deje a su papá allá, deje a su sobrino allá y venga. Pero no, de todos modos, él también tuvo sus fallas y se cargó con su sobrino. La palabra Lot significa oscuro. Fíjese que el hecho de que se haya llevado a su padre también eso trancó de que las cosas se dieran en el tiempo que Dios quería. Él tenía una esperanza de que su hijo, el vientre iba a resucitar y que por medio de ese vientre resucitado iban a ser su hijo. Y por eso es que cuando lo ofreció, él no tomó, no tuvo ninguna objeción. Dijo, pues si fue capaz de resucitar el vientre de Sara, ¿por qué no será capaz de resucitarlo a él? Y por eso él no tuvo ningún problema.
y se lo llevó, y ya cuando estuvo a punto de matarlo, el Señor le dice: Abraham, detente, y ahí es donde el Señor le provee un cordero para que lo sacrifique. Entonces, lo más increíble es que en el versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dios le dijo a Abraham: vas a ser padre de muchas gentes. Abraham dijo: no solamente creo, sino que también voy a dar gloria a Dios, porque lo voy a hacer con mi vida. O sea, en esperanza contra esperanza, aun cuando todo tenga todas las pruebas al frente, cuando tenga todas las dificultades al frente, lo creo, dice el versículo 20, tampoco dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, darle gloria a Dios. Y tenemos tres maneras de creer en Dios. Dios me dice: voy a hacer esto en tu vida. Yo le digo: no, Señor, no puede hacer nada en mi vida. Voy a caer, voy a torcerme, voy a tener dudas. Pero Dios también me puede decir, yo digo: está bien, pero hasta no ver, no creer, como Tomás. El Señor me dice: voy a hacer esto en tu vida, y usted puede reaccionar de varias maneras. O sea, no creo que vaya a pasar. Otra es que hasta no ver, no creer, pero podemos tomar la actitud de Abraham y decir: yo lo creo y voy a esperar, y en medio de esa espera yo te voy a glorificar, te voy a dar la gloria. No solamente era una fe a medias, sino que una fe que se fortaleció dándole gloria a Dios. Decía nuestro hermano Jairo que a veces uno llega al culto ya, como dicen, de rastra, así como cuando enseñan a los militares, así ya uno llega, que no es capaz, y llega y uno escucha la palabra, porque la misma palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, y sale uno fortalecido. El versículo 21 dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No solamente a pesar de que todo estaba en su contra, él creyó a las promesas de Dios, no dudó, pero en medio de esa espera también le dio gloria a Dios. Y creemos que Dios puede hacer todo lo prometido. ¿Lo cree usted también en esta mañana? No es una fe frágil, no es una fe fracasada, sino una fe fortalecida en el Señor, una fe que no es fingida, como la que tenía Timoteo. Una fe fortalecida es una fe firme. En los de Tesalónica, por ejemplo, una fe fortalecida, una fe no fingida, no era una fe débil, sino una fe fuerte. Y no podemos ser selectivos de algunas promesas que Dios tiene en su palabra. Debemos estar convencidos de que Él es Dios y nos fortalece según lo que nos enseña su palabra en la fe de Abraham. Por eso yo le pregunto en esta mañana: ¿cómo está tu fe? ¿Estás cayendo? ¿Estás tambaleando? ¿A punto de fracasar? ¿Será que podemos decirle al Señor en esta mañana: yo te doy la gloria y la honra por lo que me está pasando? Voy a creer en ti, voy a seguir adelante, voy a asegurar de que mi fe esté más fuerte, y la palabra de Dios va a producir algo en mi vida en esta mañana. Así que, mi hermano, tú tienes ahí, cuando tu fe esté pasando por algún momento, yo creo que lo mejor es que miremos a Abraham, imitemos esa fe de Abraham, que no dudó, sino que se fortaleció, y en medio de esa espera, en las promesas de Dios, en esperanza contra esperanza, dice la Biblia que Abraham le dio la gloria a Dios. Ahí, dándole la gloria a Dios, es donde tu fe, mi fe, mi mirar en el Señor se fortalece cada día más. Por eso, no dejes de escuchar la palabra, no dejes de leer la palabra, no dejes de glorificar a Dios, y no te dejes mover por tus emociones. No sea de aquellos que dicen: es que hoy no siento ir a la iglesia, entonces no va. Es que hoy no siento leer la Biblia, entonces no lees la Biblia. Es que hoy no siento, y te quedas ahí. Y eso puede producir un fracaso grande. Pero qué bueno en esta mañana poder pensar y decirle: Señor, yo quiero tener la fe de Abraham, fortalecerme cada día y esperar, y en medio de esa espera decirte: Señor,
Gloria a tu nombre. Dios les bendiga en esta mañana.